PlayStation 2, la consola más exitosa de todos los tiempos, el sistema de juegos y entretenimiento que revolucionó toda la industria y que marcó un nuevo camino, millones de máquinas vendidas alrededor del mundo y una lista de juegos inmensa que se terminarían convirtiendo en grandes clásicos. En marzo de 1997, la revista Next Generation comenzó a publicar información en base a los rumores que corrían entre los especialistas. Al mes siguiente, Electronic Gaming Monthly hizo lo mismo aportando otros datos. Información basada en especulaciones apoyada con arte conceptual. No mucho más que eso, pero suficiente para llamar la atención y caldear el ambiente. El 13 de septiembre de 1999, en un evento privado exclusivo para la prensa y miembros de la industria, el mismísimo Ken Kutaragi hizo el gran anuncio. PlayStation 2がついにそのベールを脱いだ。東京の全日空ホテルにマスコミやゲーム関係者を集め発表会が行われたのだ。En ese mismo evento se despejaron casi todas las dudas y se confirmaron algunas de las especulaciones. Finalmente, la PlayStation 2 incluiría reproductor de DVD, tendría un joystick similar al anterior pero con nuevas prestaciones, utilizaría tarjetas de memoria de 8 megas y ofrecería retrocompatibilidad para poder usar los juegos del sistema anterior. Una decisión más que acertada. Para concluir, Ken Kutaragi anunció que la fecha de lanzamiento de la consola en Japón sería en marzo del año 2000. Había que esperar, pero el futuro empezaba a tener buen color. Desde 1996 se lleva a cabo en Japón el Tokyo Game Show, un evento donde los principales exponentes de la industria nipona de videojuegos exhiben sus próximos productos. Fue en este mismo lugar donde el 17 de septiembre de 1999 el público en general pudo ver la consola por primera vez y disfrutar de una demostración. El stand de PlayStation captó la atención de todos los presentes, no solo por las chicas uniformadas, sino porque por primera vez los fanáticos podían probar el nuevo sistema utilizando el flamante control, el nuevo Sony DualShock 2. A new DualShock 2 analog controller comes with the PlayStation 2, and it does something really cool. It registers not just which button you push, but how hard you push it. El diseño y aspecto físico de la nueva PlayStation 2 poco tenía que ver con el de su antepasada. Con el que sí estaba relacionada era con el del Atari Falcon 30 Microbox de 1993, un diseño que Atari nunca llegó a comercializar. En esencia, ambos presentan una estética monolítica muy futurista que de igual modo puede ser utilizada tanto en posición vertical como horizontal según el usuario prefiera. Otra de las novedades del evento fue el anuncio que confirmó el precio de lanzamiento, 39.800 yens, unos $370 de la época, equivalentes a $650. Los japoneses, grandes y chicos, ya estaban ahorrando moneda a moneda cada yen esperando el día anunciado para poder hacerse con su consola. El PlayStation Festival 2000. Los presentes pudieron ver las nuevas demostraciones de algunos juegos, entre ellos el Gran Turismo 2000 que llegaría a las tiendas un año más tarde bajo el nombre Gran Turismo 3 A-Spec. Además pudieron ver el Tekken Tag y Dead or Alive 2, todo un privilegio. Finalmente llegó el día esperado y cumpliendo con la norma establecida por el gobierno nipón de que ninguna empresa de videojuegos lance sus consolas un día de semana para evitar que los niños falten a la escuela, Sony estableció el lanzamiento de la PlayStation 2 para el sábado 4 de marzo del año 2000. Y así fue. Desde el día anterior, más de 5.000 personas acamparon al aire libre en pleno invierno esperando que la tienda abriera sus puertas para entrar a comprar sus consolas. Algunos más previsores ya habían realizado sus reservas de forma online, pero claro, las unidades en preventa se agotaron en cuestión de minutos. Esta tienda en particular contrató a 50 empleados regulares y a 20 agentes de seguridad extras para controlar a los miles de japoneses sedientos de PlayStation 2. Si bien los nipones en su vida cotidiana son personas tranquilas y ordenadas, cuando se trata de consumismo y videojuegos, sus personalidades se descontrolan.
En tan solo un día se vendieron 980.000 consolas y para finales de ese mismo mes la cifra llegó a 1,5 millones, dejando a Sony sin inventario. No había una sola consola disponible a la venta en todo Japón. La noticia atravesó todo el planeta y los occidentales empezaban a caminar por las paredes esperando datos concretos para la región americana y europea. Incluso algunos medios como Newsweek la pusieron en portada. En las revistas especializadas se publicaban reseñas sobre los primeros juegos y cuánta información pudieran importar desde el lejano Japón. Incluso algunos especialistas norteamericanos lograron importar algunas pocas máquinas para exhibir en televisión y de esa forma llevar al máximo los niveles de ansiedad. This is the PlayStation 2 that we have. What do you right think here. of this new console? Well, it's definitely very attractive. It has this nice sleek design. But probably the most impressive aspect is this analog controller. Most of them used to have a digital pad here, so you would hit the button, and that button would then create some sort of response. And now these are sensitive to how hard you actually press. A simple vista parecía no haber mucha diferencia con la consola anterior. Esto se debió a la dificultad que tuvieron que enfrentar las empresas externas para programar los juegos de forma independiente. Atendiendo a los reclamos de los diseñadores, Sony puso a disposición el SDK, un kit especial para que los desarrolladores pudieran comprender la arquitectura del Emotion Engine y le sacaran todo el jugo posible a los procesadores de vectores. Gracias a esto, en cuestión de meses, la cosa empezó a mejorar drásticamente. How much easier has this machine made it to make your games as realistic as possible? PlayStation 2 allows me to express my feelings, and I have total creative freedom to make the graphics and sound exactly as I want. En la E3 o Electronic Entertainment Expo, que se llevó a cabo en mayo del año 2000, Occidente empezó a recibir información de primera mano. I'm Frankie Muniz from Fox's Malcolm in the Middle, and I'm here at E3 because the guys at PlayStation Underground asked me to come here to check out the PlayStation 2's newest games. Las 45.000 personas que asistieron al evento en el Convention Center de Los Ángeles, California, además de tomarse fotos con las atractivas cosplayers, también pudieron presenciar las presentaciones de los nuevos juegos de las principales compañías. No solo verlos, sino también echarle una mano a esta nueva consola y poner a prueba los flamantes títulos. Incluso algunas personas del ambiente y de la prensa pudieron llevarse algunas consolas para realizar sus propios análisis y de esta forma generar más y más expectativa. What? I'm just borrowing them for a while. Hey, Frankie! I hope one of those is for me. A pocos días de la fecha pautada, Sony organizó algunos eventos para celebrar el lanzamiento de la consola, en los cuales desfilaron algunas de las celebridades de la época. Además, el público en general pudo probar las máquinas y quedarse hasta largas horas al ritmo de la música electrónica. Con el demencial antecedente del lanzamiento de la consola en Japón, algunas tiendas comenzaron a ofrecer la posibilidad de hacer una reserva y de esa forma garantizar el acceso al producto. Aunque la espera se hizo larga, finalmente el mercado norteamericano ya estaba en vísperas del lanzamiento de la PlayStation 2 y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. There are waiting lists and tickets just to stand in line and get a chance to buy PlayStation 2. That is PlayStation 2, the hottest game to hit the market, and it arrives in the US tomorrow. But some people are standing in line already trying to buy this toy. Tomorrow morning at 8 a.m. at Target and along with other area consumer electronic stores, it will be packed with PlayStation 2 fans. And it's expected to be the biggest consumer launch in history. La expectativa era enorme y a la ansiedad del público se le sumaba un rumor que circulaba con bastante fuerza. Debido a una escasez de componentes, Sony tuvo algunos retrasos en su línea de fabricación y para el día de lanzamiento solo pudo disponer de 500.000 unidades. It's PlayStation 2 video game consoles and Triangle stores are getting ready to put them on sale tomorrow. However, folks are lining up right now. A los fanáticos aún les espera una larga noche de vigilia y para que la cosa no se desmadrara, las principales cadenas repartieron unos tickets numerados para intentar apelar a la decencia humana y mantener el orden. They gave you tickets. Are the tickets numbered? Yes. So let me see your ticket. You got it. You got it. No! Is that the one you pressed? He copied it at Kinko's. So you're gonna run home and play it for the next 12 hours? Yeah, pretty much. More than that, maybe. I won't sleep for the next 3 days. Los programas de televisión y las revistas de videojuegos y tecnología le dieron al público cada vez más información y una promesa en particular. Esta máquina, más que una simple consola de videojuegos, era una llave de acceso hacia el futuro del entretenimiento. Why is this game worth waiting up all night? The game is worth waiting for because it's the entertainment system of the future. Not only to play video games,
DVD movies, CDs, but it connects to the internet. And we all know the internet is now and forever. But it doesn't have all that yet. It does. It does. It has USB ports, firewall ports. We already have the connection so you can get your modem started and everything for the it's going to be a subscriber. You have to be a subscriber to a internet. So all of us here can be playing a video game or a tournament on the internet. La cuenta regresiva ya estaba en marcha y solo unas pocas horas separaban a esas resplandecientes PlayStation 2 de los fanáticos más hardcore que hicieron fila durante una fría y larga noche esperando el momento indicado. PlayStation 2. It's on everyone's mind these days, and leading us into its North American launch, the excitement and anticipation surrounding it is starting to blow a few minds. Algunos negocios más pequeños ubicados en shopping, malls o centros comerciales optaron por abrir sus puertas a medianoche para no afectar el normal funcionamiento de los demás comercios y comenzar la distribución de un modo un poco más relajado. I'm here for the PlayStation 2, the best entertainment system to hit the world. It's gonna be great. Fue así que en distintos estados y ciudades finalmente la cuenta regresiva llegaba a su fin. All right, everybody, got 15 seconds here. We want to get a countdown from you. Let's go. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los afortunados propietarios de las primeras unidades que se pusieron a la venta, además de gastar sus $299 más impuestos en la consola, también aprovecharon la ocasión para llevarse un joystick extra y algunos juegos para darle inicio a su propia colección. This guy here says the Summoner is the best RPG that's out right now. Is that right? For the PlayStation 2, that's what I've heard is going to be the best one. Ese 26 de octubre del 2000, miles de personas volvieron a sus casas cargando una caja con su nueva consola. Algunos eran chicos, pero en su mayoría se trataba de adolescentes y personas de más de 30 años que gracias a esta máquina renovaban su ilusión de videojugador. It's just amazing to me how far technology has come since, well, my first system was an old Atari 800 computer back in 1979. So things have changed a lot since then. A lo largo y ancho de Estados Unidos, el inventario se agotó inmediatamente. Algunas personas que lograron hacerse de una PlayStation 2 comenzaron a especular y rápidamente aparecieron publicaciones en eBay con precios más altos. Se convirtió en uno de los artículos más buscados del sitio, donde la gente llegó a pagar más de $1,000 por la consola, es decir, 3 veces su valor original. One of the hottest toys items for Christmas has already just been released. And I hold here in my hands the copy of the web page from eBay yesterday. This is for a PlayStation 2. PlayStation 2 unopened. Now, I don't know, can we do this, Mo? Can you zero in on the price here? Can we zoom in? The price is right here where this finger is. $14,999. Sony intentaba enviar al menos 100.000 nuevas unidades semanales, lo que terminaba agitando aún más el mercado. Para estas alturas en Japón la situación ya estaba un poco más controlada, pero en Estados Unidos la consola permaneció prácticamente agotada hasta marzo del 2001. El 24 de noviembre del 2000, la nueva consola de Sony también se pudo conseguir en el viejo continente. PlayStation 2 went on sale at midnight, but only 165,000 have been shipped over, and they were all pre-booked. Sony reckons it's working overtime to make more units for Britain, so kids aren't too disappointed at Christmas. I've got tomorrow off work, so I'll be playing this all day tomorrow, and I've got the weekend as well, and I think I might book next week off as well. Los europeos que pudieron hacerse con una consola el día de lanzamiento se enamoraron a primera vista. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich möchte die Gelegenheit jetzt dazu nutzen, die neue PlayStation 2 vorzustellen, mit ihren technischen Eigenschaften und ihren Fähigkeiten. An einem Schalter, der sich hinten befindet, nämlich hier, einen optischen Digitalausgang. Und ein Lüfter befindet sich jetzt auch an der Rückseite der Konsole, da das Gerät sehr heiß wird. La potencia gráfica de la PlayStation 2, capaz de generar 75 millones de polígonos por segundo, la convirtió en una herramienta poderosa para la creación de imágenes tridimensionales, algo que potencialmente podría resultar muy útil a la hora de diseñar sistemas de vuelo para drones en la industria bélica. Por aquel entonces, las Naciones Unidas mantenían un embargo sobre Irak para impedirle a este país que comprara tecnología que pudiera aplicar con intenciones armamentísticas. Las alarmas se encendieron
encendieron en la Casa Blanca cuando notaron que 4.000 consolas PlayStation 2 habían sido exportadas al país árabe en tan solo 2 meses. Si bien desde el comienzo de los tiempos las consolas domésticas intentaban llevar al hogar la sensación y la experiencia de los salones de arcade, en general se quedaban a mitad de camino. Sin embargo, con la llegada de la primera consola de Sony e incluso con la Sega Dreamcast, la cosa empezó a cambiar y claro, con este nuevo sistema la promesa parecía ser real. Just having an arcade inside your room, maybe even better than arcade graphics in your room. Quienes hayan frecuentado los salones de arcade a finales de los años 90 y comienzos del 2000 seguramente percibieron una merma significativa en la asistencia del público. No fue de un día para el otro, pero a medida que estas consolas ganaban protagonismo en el mercado, el público perdía el interés en aquellos hermosos y ruidosos palacios de entretenimiento. La PlayStation 2, de un modo u otro, sería el último clavo en el ataúd de los salones de arcade tal y como los conocimos en los 80 y 90. En Norteamérica, y contando solamente los últimos 2 meses del año 2000, se publicaron más de 50 juegos y con el correr del tiempo lloverían nuevos títulos, algunos regulares y otros verdaderamente espectaculares. Una pequeña porción ingresaba en las valijas que traían de regreso las familias que vacacionaban en Estados Unidos. Sin embargo, el grueso de los sistemas llegó principalmente de la mano de las importadoras que surtían a las tiendas de videojuegos. Entre ellas, la argentina CD Market, que publicitaba la PlayStation 2 en su primitiva página web. Si bien el valor no figura en la pantalla, el costo era aproximadamente de $600 de la época, unos $1.000 actuales. Los juegos originales, en sus ediciones norteamericanas, tenían un precio de venta al público que rondaba los $70 y $100, equivalentes a $130 y $170 actuales. Otros vendedores locales que importaban juegos de Japón y de primera mano, como el mítico Club Taku de la ciudad de Buenos Aires, proveía a los clientes de las últimas novedades, quienes lentamente y con el correr de los años iban accediendo a comprar sus PlayStation 2 con mucho esfuerzo, no dudaban en acceder al ofrecimiento de los mismos vendedores de las tiendas que te proponían instalarle un chip especial para que el sistema pudiera leer discos copiados. De esa forma, por solo 5, 7 o máximo $10 podías hacerte de un juego y disfrutarlo durante largas horas. Así como la PlayStation 1, además de utilizarla para jugar, tenía la posibilidad de reproducir CDs musicales, la PlayStation 2, al estar provista con una unidad de DVD, te permitía reproducir películas en ese formato, algo realmente espectacular y muy conveniente que te ayudaba a justificar la compra. De hecho, al momento de su lanzamiento, el costo de una PlayStation 2 era igual o menor que el de los reproductores de gama media, una excusa perfecta para los que todavía no se atrevían a comprar la suya. Another reason she let me get it, because we've been wanting a DVD player, and since it was kind of a game system and DVD all in one. Entre ellos, lanzar la PlayStation 2 en distintos colores, al igual que Nintendo lo hizo con sus Game Boys y Apple con sus iMac G3 durante los años 90. Ediciones limitadas, simples detalles que por aquellos años generaban mayor visibilidad en el mercado y que actualmente destrozan los bolsillos de los coleccionistas. Según un informe publicado en el primer número de la revista Top Juegos en el mercado europeo durante el año 1998, la base de usuarios de PlayStation ya superaba ampliamente a la de Nintendo 64 y esa gran pérdida de clientes de la gran N también se vio reflejada en Japón y Estados Unidos. Sony announced some cool new technology that will expand its power. Soon you'll be able to connect your PlayStation 2 to the internet, surf the web, and play online against opponents all around the world. El sueño de todo videojugador ermitaño, poder conectar sus PlayStation 2 a la red de redes y de esa forma librar partidas en grupo con otras personas alrededor del planeta. Todo eso combinado con la posibilidad de instalarle un disco rígido a la máquina y de esa forma expandir todos los límites y mejorar la velocidad. So I think it's cool that a hard drive can really enhance your gaming experience. You can download demos, you got faster load times, and a modem is key. I mean, online gaming is the future of consoles. Sin dudas, el futuro parecía cada vez estar más cerca. A comienzos del año 2002, un nuevo escenario estaba configurado. Lejos quedaba ya la famosa guerra Sega vs Nintendo. Ahora, sobre el cuadrilátero, el combate se libraría entre 3 gigantes. PlayStation 2 isn't going to let Microsoft and Nintendo steal its market share without a fight. PS2 will be releasing a slate of new games, including 007 Agent Under Fire. Ninguna consola
podría superar a sus rivales solo con promesas o con una gran lista de datos técnicos. Para captar nuevos adeptos y seguir enamorando a los fanáticos, era necesario engrosar aún más el catálogo con títulos de primer nivel. Tal y como sucedió unos años antes con otros sistemas, en algunos países, además de poder comprar los juegos en las tiendas, ciertos videoclubes daban la posibilidad de alquilarlos. Podías llevarte un juego durante una semana por $7 o suscribirte al Game Pass mensual por 15 billetes y de esa forma acceder a todos los títulos que quisieras. Una propuesta muy conveniente para probar distintos juegos antes de invertir todo tu presupuesto en un original. Can't find the new PlayStation 2? Get to Blockbuster. They've got new PS2 systems and games for rent. Why do I even bother? Blockbuster. Are you game enough? Didn't pre-order? They got you covered. Además de los juegos, también podías rentar la consola en cuestión. Blockbuster la entregaba en este estuche rígido que incluía la fuente de alimentación, los cables de video y lógicamente un joystick. Durante las décadas del 80 y 90, la empresa Konami ha sido responsable de grandes éxitos que muchos de nosotros disfrutamos en los salones de arcade. Juegos como Frogger, Sunset Riders, The Simpsons y el arcade de las Tortugas Ninja, que se consagró como el más recaudador de la compañía. Sin embargo, Konami también produjo juegos para consolas y computadoras hogareñas. For PlayStation 2. Se trataba de un pack publicado por Sony que incluía los discos de instalación, un mouse, un teclado, un disco rígido de 40 GB, un adaptador para internet y los cables de video VGA necesarios para que el usuario tuviera la posibilidad de correr el sistema operativo del Pingüinito en su propia PlayStation 2. Algo totalmente novedoso teniendo en cuenta que gracias a los puertos USB que el sistema incluía de fábrica, se podían conectar una impresora, pendrives o incluso lectoras de CD. Algunas de las grandes series de videojuegos que lograron gran popularidad con la primera consola de Sony supieron aprovechar las bondades de este nuevo sistema y capitalizarlo a su favor. Las nuevas placas de video y consolas más poderosas trajeron un universo virtual en 3 dimensiones para poder delinquir y asesinar más tranquilo. Leslie Benzies junto a Adam y Sam Hauser comenzaron a trabajar en una nueva y revolucionaria edición de la saga, algo que ellos mismos describían como un simulador del crimen. Le ofrecieron a Microsoft Game Studios para ser lanzado como un título exclusivo de la Xbox, pero la empresa lo rechazó por su contenido adulto y por las bajas ventas del juego anterior. Sin embargo, otra empresa con estándares éticos y morales más flexibles vio en este juego un futuro muy redituable. If you're a parent, there are some other things that you should know that should send shivers down your spine if you hear these 3 words: Grand Theft Auto. I know that when I say this, about 80% of the people in America that hear me are going, oh, geez, here's a crazy conservative on TV screaming about the dangers of video games. En octubre de 2001, exactamente un año después del lanzamiento en Estados Unidos de la PlayStation 2, DMA Design lanzó un nuevo juego publicado por Rockstar Games que fue exclusivo de este sistema por más de medio año y se convirtió en un super éxito inmediato. Of all the worrisome materials swirling about out there, Grand Theft Auto 3, one of the most popular, technically sophisticated, and graphic video games ever designed, may have given our generation of adults something new to worry about. Claude es un criminal que durante un robo termina siendo arrestado como consecuencia de una traición de su novia. Permanece detenido hasta que logra escaparse mientras es trasladado por los miembros del servicio penitenciario. A partir de ese momento comienza un raíz brutal dentro de un universo mafioso sin límites. Una historia dura, visceral y violenta en la que el jugador puede hacer lo que quiera. Pero ten cuidado, cada acción que realices dictará la forma en la que otros personajes te tratarán. Si tomas un auto sin pedirlo, la policía te perseguirá. Si haces algo que haga enojar a la pandilla del lugar, tendrás que esconderte para que no te encuentren. Una gran cantidad de personajes, una decena de armas y la enorme lista de vehículos que uno puede utilizar hicieron de este juego uno de los favoritos de toda una generación. Grand Theft Auto 3 is the nation's top-selling video game this year, and a particularly big hit with teenage boys. La violencia en los videojuegos siempre fue un tema que generó todo tipo de opiniones en los principales medios de comunicación. Muchos de esos elementos polémicos de este juego ayudaron a incrementar su nivel de popularidad. Este nuevo título tenía algo en cuanto a su jugabilidad verdaderamente revolucionario que marcó un antes y un después en la industria. What made Grand Theft Auto 3 the first major breakout hit in the series so memorable, the fact that it was an open, 3D, living, breathing world where you could do whatever you wanted at any time, find your own way
way to have fun, and that the characters were so deep and so interesting. Liberty City o Ciudad Libertad, un mundo abierto diseñado en base a las ciudades de Nueva York y los suburbios de Nueva Jersey, con una fuerte inspiración de películas como Buenos Muchachos de 1990, Hit de 1995 y las primeras temporadas de la serie Los Soprano. Y aquellos a quienes les guste algo de caos en sus pantallas, nos agrada anunciarles que GTA 3 es el juego que han estado esperando. Seguro callará a los críticos que han dicho que el PS2 no tendría buenos juegos durante su lanzamiento. Pero con innovaciones como esta, el futuro se ve invariablemente fuerte. Grand Theft Auto 3 se convirtió en el sexto juego más vendido para PlayStation 2, con más de 8 millones de copias a nivel mundial, y lógicamente las nuevas versiones no tardaron en llegar. Grand Theft Auto Vice City. In stores now. En octubre del 2002 y luego de 18 meses de desarrollo, llegó a las tiendas el Grand Theft Auto Vice City para PlayStation 2. El Vice City es un mundo de violencia, sol, auto, crimen y chombas ochentosas para el puro deleite del jugador. Una nueva historia situada a mediados de los 80 en una ciudad ficticia pero con muchas referencias a Miami. En esta oportunidad encarnamos a Tommy Vercetti, un gángster italoamericano que nos recuerda a Tony Montana, el protagonista de Scarface, película de 1983 que junto a algunos episodios de la serie Miami Vice fueron material de inspiración para este nuevo juego. Great new invention that'll change your life. No more boring conversations or dull evenings. No more envy at other people's happy, successful lives. All this from one amazing product, Grand Theft Auto Vice City. Al igual que la versión anterior, Vice City fue lanzado como un título temporalmente exclusivo de PlayStation 2, pero que posteriormente también pudo ser jugado en PC y en la consola de Microsoft. Visualmente impactante para la época, no solo por sus gráficos, sino por sus secuencias y escenas de acción que elevaron la polémica al extremo. A pesar de las críticas por parte de los medios de prensa y las demandas legales que recibió el estudio, el juego se vendía como pan caliente. I've tried it, and Grand Theft Auto Vice City can really change your life. Vice City fue catalogado como uno de los mejores juegos del sistema y ocupa el cuarto puesto de los más vendidos con más de 10 millones de unidades. Ehi Ray, da Blockbuster la PlayStation 2 è un mese di noleggi. Così posso giocare al mio gioco preferito, Kung Fu. Da Blockbuster con 229 euro la PlayStation 2 con telecomando, c'ha Avengers 2 in DVD e un mese di noleggi game e DVD. El mercado se llenó de accesorios de todo tipo, joysticks arcade fabricados por terceros, micrófonos para karaoke e incluso una pequeña cámara para vivir el juego casi como una realidad aumentada. I can't believe Billy's on the TV. He's famous. If that's Billy, then who is that? iToy. Rated E for everyone. También aparecieron sistemas no oficiales capaces de romper las trabas regionales de la consola y acceder a algunas sucias y tentadoras nuevas funciones. All you need is a PlayStation 2 and an internet-enabled PC. Even if you don't have internet access, you can still use your PC as a massive memory card to store thousands of game saves, allowing you to download the latest PlayStation 2 cheat codes and game saves direct to your Action Replay 2 V2 via an internet-enabled PC. Cuando todos pensamos que el éxito de la serie Grand Theft Auto ya había alcanzado su pico máximo, nos llevamos una nueva sorpresa con el anuncio de Sony en la E3 del 2004. We are pleased to announce that the next iteration of this franchise, Grand Theft Auto San Andreas, will be coming exclusively to PlayStation 2 this fall. El 26 de noviembre de ese mismo año, los fanáticos de la saga se amotinaron en las tiendas esperando poder comprar el juego y regresar corriendo a sus casas para disfrutarlo durante horas. De lejos podía parecer el Vice City con un sombrero nuevo, pero no, era sin lugar a dudas una propuesta superadora. The gameplay in San Andreas is a lot like the previous games in the series, but in a lot of ways it's more refined. The missions are less frustrating because they do a better job of letting you know what you're supposed to do and where you need to go to do it. San Andreas traía una valija llena de novedades, entre ellas la incorporación de 200 vehículos y la posibilidad de realizarles modificaciones. Las mecánicas de juego en relación a las peleas de pandillas y la apropiación de las zonas fue depurada. Además de eso, nuestro personaje puede ganar, gastar y perder su dinero con mayor libertad. Incluso dentro del mapa podemos encontrar minijuegos como un básquetbol callejero, partidas de pool, juegos de arcade
arcade, carreras de caballos y apuestas en el casino, elementos que despejaron todo sesgo de monotonía. Vivir una vida de gángster no es divertido cuando no tienes dinero. Tener que andar en bicicletas y robar taxis hace que seas un blanco fácil para tus rivales, sin mencionar a la policía. La recepción por parte del público fue verdaderamente descomunal. Las copias volaban de las estanterías de los locales de videojuegos y en países como el mío los discos piratas se vendían a raudales. Las principales revistas de videojuegos y tecnología pusieron al San Andreas en tapa y llenaron sus páginas de notas, artículos especiales e incluso mapas y trucos para el juego. La información al respecto parecía no tener fin y lógicamente la polémica tampoco. It's more than just a game. We're not, Miss Pac-Man and Space Invaders anymore. And 30 years of medical research has shown over and over again in thousands of studies the potential effect for violent media to have on children, on the developing mind as you grow. En esta oportunidad, la historia nos sitúa no solo en una, sino en 3 ciudades diferentes: Los Santos, San Fierro y Las Venturas. 3 localidades ficticias inspiradas en Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas respectivamente. El juego ofrecía un mundo abierto cada vez más grande. The story is great, the characters are memorable, and above all, it's just insanely fun to play. Grand Theft Auto San Andreas se consagró como el videojuego más vendido en la historia de PlayStation 2 con 17 millones de unidades. No solo eso, de los 10 juegos más vendidos de la historia para el sistema de Sony, 3 son títulos de esta misma serie. Un verdadero éxito. Si una máquina llevaba en el mercado un tiempo considerable y un éxito relativo, las empresas solían ofrecer un nuevo modelo con recortes y actualizaciones. Lo hizo Atari, lo hizo Sega, también Nintendo e incluso Sony unos años antes con su PlayStation 1. En octubre de 2004, una nueva consola llegó a las tiendas, la PlayStation 2 Slimline. Si bien el primer modelo a lo largo de los años sufrió distintas revisiones y cambios internos, en este caso la transformación fue más que evidente. La nueva máquina era más compacta, delgada y significativamente más silenciosa que la primera. Sony discontinued the old PlayStation 2 model for this new one. The newer one is 75% smaller, has the network adapter built in, which lets you go online and play all your games online. El precio de venta al público se redujo significativamente y esto ayudó a que la máquina potenciara aún más su demanda alrededor del mundo. I am sold out right now. GameStop manager Larry Brown has been saying that for weeks now. Sony's new PlayStation 2 is selling fast. It is. I've been with the company for 4 years now, and I haven't, seen or heard of anything like this. 3 came in Thursday morning, and they're already on hold to be sold. They're selling like crazy. Luego de incontables retrasos, finalmente Sony Computer Entertainment puso a la venta en Japón un juego muy esperado. Se presentó originalmente en la E3 en su edición del año 2003, donde algunas personas pudieron ponerlo a prueba en una versión de demostración utilizando pedales y un volante de Logitech. El público quedó asombrado y fascinado con lo que veían en pantalla. La espera valió la pena. El anuncio del juego en el evento, en las revistas y la publicidad emitida en televisión prometía más de 700 vehículos seleccionables y más de 50 pistas en las que se incluyeron algunas de versiones anteriores y una buena cantidad de circuitos nuevos. Una verdadera locura. Se puso a la venta en Japón en diciembre de 2004 y finalmente llegó a las tiendas norteamericanas en febrero del año siguiente. Aclamado por la crítica y por los jugadores de todas las edades, el Gran Turismo 4 cobró gran popularidad y con el paso del tiempo se hizo un lugar en el podio de los juegos más vendidos para el sistema. No se llevó la medalla de oro, pero sí una de bronce, ocupando el tercer puesto con más de 11 millones de unidades vendidas, y eso sin contar la cantidad de copias piratas que circularon por todo el mundo. En resumen, una verdadera joya que se mantiene igual de entretenida y desafiante a pesar del paso del tiempo. La PlayStation 2 Slimline no fue la única consola que Sony puso a la venta por aquel entonces. Please welcome the latest addition to the PlayStation family. La PSP, PSP o PlayStation Portable se puso a la venta en Japón en diciembre del 2004, en Norteamérica a fines de marzo del año siguiente y en Europa 5 meses más tarde. PSP is here. $250 fue su precio de lanzamiento y funcionaba a base de discos UMD, un soporte óptico desarrollado por la propia Sony, capaz de almacenar 900 megas en una sola capa y poco menos de 2 gigas en los discos dobles. Además de juegos, en este formato también se comercializaron películas para ver donde quisieras. Ultimate Avengers, the movie, premiering on DVD and UMD. Un sistema verdaderamente revolucionario y repleto de posibilidades que te hacía sentir que llevabas
llevas tu PlayStation 2 en el bolsillo. Your PSP can do a whole lot more than just play games. For games, music, video, photos, internet access, or even your favorite TV shows, the PSP is complete portability. En Sudamérica, a comienzos del nuevo milenio, pronunciar la frase "vamos a jugar a la Play" para los jugadores especializados podía significar varias cosas. Sin embargo, para el grueso de la población, ese enunciado era sinónimo de jugar al mejor videojuego de fútbol de todos los tiempos. World Soccer Winning Eleven 9. Conocido en Europa con su título Pro Evolution Soccer 5 y como World Soccer Winning Eleven 9 en Norteamérica, Japón y obviamente en Sudamérica. A diferencia de lo que padecimos varios años atrás con los juegos deportivos, en estas versiones pudimos disfrutar de los equipos y sus jugadores con los nombres reales. Nada de personajes inventados como Minanda, Espimas y Castolo. Ahora sí la cosa se estaba poniendo buena. En mi país, muchos de los jugadores de la época quizás jamás en su vida compraron o tocaron con sus manos su juego original. Sin embargo, la pasión y el deseo por degustar ese Winning Eleven sí generó un incremento en cuanto a la venta de consolas. Muchas personas compraron el sistema exclusivamente para jugar a estos títulos de fútbol. Winning Eleven 9 es, en mi opinión, uno de los mejores juegos de fútbol de toda la historia. El DualShock 2 de Sony es sin lugar a dudas uno de los mejores, más novedosos y más icónicos controles que una consola podía tener por aquellos años. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso desbocado que sufrieron estos controles, hoy es muy difícil encontrar unidades en buen estado. Gracias a sus capacidades técnicas y a su nutrido y brillante catálogo, la PlayStation 2 se transformó en la consola más exitosa de todos los tiempos. Cuando sus rivales directos apenas pasaron las 20 millones de unidades, PlayStation 2 vendió más de 155 millones, un récord absoluto.